Hola, buenas tardes a todos, buenas noches a los que nos ven en otras partes del mundo. Veo que nos escribieron en el chat. Bienvenidos a todos una vez más en este nuevo webinar. El día de hoy, como bien lo saben, vamos a hablar de los sistemas sintéticos PVC y TPO para grandes techos. Este tipo de sistemas son conocidos también como sistemas single play o impermeabilización a una sola capa. No se refiere a que el sistema completo en sí tenga solo una capa de mm, materiales o de soluciones, sino que se utiliza nada más una capa de las membranas, pero eso ya lo vamos a ver más adelante con mi compañera Adilene Gutiérrez, quien es la encargada del departamento técnico. Muchos de ustedes ya la conocen, sin embargo, a los que no, pues se las presento. Está aquí a mi lado, como en todos nuestros webinars. Yo soy Rosa Arciniega, soy encargada del departamento de marketing de Soprema México y pues una vez más les agradezco por estar con nosotros. Como bien ya saben, voy a apagar nuestra cámara para poder dar inicio a la presentación. Espero que ya estén todos los presentes y les recuerdo una vez más la dinámica. En el chat nos pueden compartir las dudas que tengan, que vayan surgiendo a lo largo de este seminario y al finalizar la presentación las vamos a responder. Como bien saben, si no nos da tiempo de responderlas o por alguna otra razón no podemos hacerlo en este preciso momento, nos pueden escribir ahí mismo dejándonos su correo o mandar un correo electrónico a nuestra dirección, que es info@soprema.com.mx, y con gusto les respondemos todas sus dudas acerca de este seminario o cualquier otra duda que tengan. Ahora sí voy a apagar nuestra cámara para poder comenzar y voy a compartir nuevamente nuestra pantalla. Les agradecería mucho si en algún momento nos dejan de escuchar, nos puedan escribir también para que lo podamos solucionar lo antes posible. Comenzamos. Bueno, algunos ya saben, algunos otros no. En todas nuestras presentaciones tenemos disponibles estos dos botones que, como su nombre lo dice, uno nos lleva a nuestro video corporativo, que refleja un poco de la visión que tiene el grupo a nivel mundial, y en el otro pueden encontrar nuestro folleto corporativo, la versión más reciente, que es la 2022, que también encuentran en nuestro sitio web. Nos encuentran como Soprema México. Si nos buscan en cualquier explorador o el de su preferencia, ahí nos van a encontrar. En nuestro folleto tenemos nuestras soluciones más relevantes, las que hemos traído para el mercado mexicano, incluidas algunas de las membranas que vamos a ver el día de hoy, tanto en su versión PVC como TPO. Soprema es una empresa que tiene más de 100 años de historia. Fue fundada en 1908 en Estrasburgo, Francia, donde al día de hoy se encuentra nuestra sede internacional. La head office de la corporación está en esta misma localidad de Francia. Y al día de hoy somos un fabricante internacional que está especializado en el desarrollo de soluciones innovadoras para la impermeabilización, el aislamiento térmico y acústico, así como soluciones verdes, tanto para los sectores de la construcción como la ingeniería civil. Los iconos que ven abajo son básicamente la gama de soluciones que tenemos disponibles para el mercado. Nuestro fundador fue el señor Charles Janssen, quien, en búsqueda de un nuevo sistema de impermeabilización que fuera flexible y confiable, tuvo la gran idea de tomar una membrana de tejido de yute, sumergirla en asfalto caliente, dejarla enfriar, después enrollarla, y así creó la primera membrana prefabricada asfáltica como la conocemos hoy en día. Si bien muchos de ustedes saben, el asfalto fue de los primeros procesos de impermeabilización para techos y otros tipos de superficies de una edificación. Sin embargo, desde hace tiempo ya se han estado, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, utilizando para grandes techos planos estos tipos de sistemas sintéticos. ¿Por qué un mamut nos representa en Soprema? ¿Por qué hace parte de nuestro logo y de nuestra identidad como empresa? Es porque a principios de 1900 un grupo de arqueólogos descubrió un fósil de un mamut siberiano que estaba en perfecto estado y que el señor Jason se dio cuenta que la piel de ese animal se parecía muchísimo a la membrana que él había creado, esta que había sumergido en asfalto caliente, esta membrana de yute, y decidió nombrar a esa membrana mamut.
porque, como les decía, se parecía muchísimo. De ahí viene también el nombre de Soprema, que en español significa Sociedad de Productos y Revestimientos Impermeables Mamut, además de que para nosotros el mamut es un recordatorio de que quien no evoluciona, no solamente en este sector, sino en todos los que conlleva pues el desarrollo humano, quien no evoluciona pues perece, no avanza. Esta foto que pueden ver al fondo es una foto de nuestras nuevas oficinas que están también en Estrasburgo y donde están aplicadas la mayoría de nuestras soluciones sustentables. Y los países que pueden ver ahí, esos 5 países son los principales orígenes de nuestros materiales. Como bien saben, en Soprema México no fabricamos, no tenemos una fábrica aún. Sin embargo, tenemos el respaldo mundial de grandes fábricas alrededor de todo el mundo y las principales son estas. En cuestión de soluciones sintéticas, por ejemplo, podemos ver esa foto que se ve al fondo, donde por temas paisajísticos, el arquitecto pidió específicamente una serie de colores para que pudiera cumplir tanto su función impermeabilizante como, ya lo mencioné, paisajistas. Vamos a darle la palabra a mi compañera Adilene Gutiérrez, encargada del departamento técnico, para entrar justo en estos detalles. Bueno, muchas gracias a mi compañera Rosa por la introducción. Siempre les damos una breve introducción para que conozcan un poco al grupo y a la marca y el respaldo que hay detrás de cada una de nuestras soluciones. Este webinar está enfocado en las soluciones sintéticas, específicamente PVC y TPO. Esta parte va a ser una parte teórica donde tocaremos ambos temas, PVC y TPO. El webinar decidimos dividirlo en diferentes sesiones, justamente porque los sistemas sintéticos son sistemas mucho más complejos que otros sistemas para la instalación y para entender como el tema y el panorama general. En esta primera sesión vamos a tocar la parte teórica justamente. A lo largo de este mes van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube algunos videos prácticos de la instalación. Empezamos desde la parte básica, cómo calibrar una máquina, qué temperatura necesita cada una de las membranas, etcétera. Espérenlos en YouTube. Obviamente van a ser informados a través de nuestro newsletter que Rosa les envía por correo electrónico, y si aún no están inscritos, pues inscríbanse para que reciban toda esta información. Y ahora sí, vamos a comenzar con el PVC. ¿Qué es el PVC? Es policloruro de vinil plastificado, es la combinación química de carbono, hidrógeno y cloro. Sus componentes provienen del petróleo bruto en un 43% y de la sal en un 57%. Dentro de la edificación tiene diferentes usos. En Soprema contamos con diferentes tipos de membranas impermeabilizantes a base de PVC. Una de las membranas es Flagón SR, que es una membrana sintética de policloruro de vinil plastificado, reforzado con una malla de poliéster al centro. Se fabrica por coextrusión o proceso de fundición. Este tiene gran resistencia a la tracción del viento, resistencia a la intemperie y a los rayos UV, alta resistencia mecánica y también es resistente a la punción. Otra de las grandes características que ofrecen las membranas de PVC es que por naturaleza son membranas antirraíz. Este está diseñado para ser utilizado en grandes techos expuestos con un sistema de fijación mecánica. Aquí viene uno de los sistemas, es un sistema instalado mecánicamente sobre una cubierta de concreto en donde necesitamos una capa de compensación justamente después del concreto para evitar que en el movimiento estructural normal de un edificio la fricción entre el concreto y la membrana pudiera generar algún daño en la misma. Entonces, estabilizamos la superficie con una membrana de poliéster no tejido punzonado de 200 gramos por metro cuadrado como mínimo. Esta no lleva ningún tipo de fijación, se sobrepone sobre la superficie, se realizan traslapes de 15 centímetros como mínimo. Y posterior a esto se empieza la colocación de las membranas sintéticas. El diseño de fijación se realiza a través de la plataforma RoofNAP para determinar el número de fijaciones adecuadas y la distancia entre las mismas, para lograr un sistema estanco. La parte del cálculo de fijaciones la vamos a explicar en nuestro siguiente webinar, en donde les vamos a explicar un poco de cómo podemos utilizar la plataforma RoofNAP para realizar este cálculo y también para encontrar sistemas adecuados para nuestras cubiertas. En el caso de las superficies verticales en este sistema existen dos maneras de fijación y esto lo determina la altura del pretil.
Si tengo pretiles más bajos de 50 centímetros, puedo adherir con un adhesivo de contacto que se llama Flexocol UV, que significa que es de contacto, que necesito colocar adhesivo tanto en el sustrato como en la membrana, hacer una prueba de TAC y adherir la membrana directamente. Y requiere una serie de accesorios como son las fijaciones mecánicas, los discos de fijación también. En el caso del perímetro existen dos maneras de realizar la fijación. Una es con placa colaminada de PVC y la otra con barra perforada de aluminio. Esto lo determinamos según las condiciones de proyecto, pero también dependerá mucho de si nuestro cliente requiere está familiarizado más bien con los detalles americanos o con los detalles europeos. Finalmente se realizan sueldas de calor con máquinas y pistolas de calor. En los traslapes deben tener como mínimo por normatividad 4 centímetros de ancho. Perdónenme, la suela debe tener 4 centímetros de ancho, por lo que el traslape tiene 12 centímetros de ancho. Este es otro tipo de sistema con flagón SR. En este caso lleva un aislamiento térmico. Como les mencionaba mi compañera Rosa, aunque son determinados sistemas de impermeabilización single play, se refiere a que la membrana impermeabilizante es a una capa. Sin embargo, existen sistemas en donde va la colocación desde una barrera de vapor, un aislamiento térmico, un coverboard y la membrana, en donde ya tenemos capas múltiples. En este caso ven el sistema, pero aplicado sobre una lámina grecada. Aquí el aislamiento térmico va a cumplir dos funciones distintas. Va a ayudar a la estabilización de la superficie para poder instalar la membrana sintética sobre la misma y va a ayudar al confort térmico al interior de un edificio. Gracias al aislamiento térmico, en Soprema contamos con diferentes tipos de aislamiento térmicos para cubiertas. Contamos con placas Sopra ISO, que son placas de poliisocianurato. Contamos con poliestireno extruido, que es el que ven en pantalla, que se llama Sopra XPS. Contamos con lana mineral de roca de doble densidad, que es nuestro Sopra Rock DD. Y también contamos con lana mineral de roca de densidad media y de densidades bajas para otro tipo de usos. Contamos con otra membrana sintética de PVC que se llama Flagón SFC, que también es una membrana de policloruro de vinil plastificado. Esta es obtenida por un proceso de fundición y está estabilizada con fibra de vidrio reforzada, con una malla de 200 gramos por metro cuadrado de poliéster. Es decir, esta tiene un doble refuerzo, se estabiliza con fibra de vidrio, pero en la capa inferior, por proceso de fundición, tiene una malla de poliéster de 200 gramos por metro cuadrado. Esta es resistente al agua, a los rayos UV, tiene gran estabilidad dimensional y es resistente a la punción. La función del poliéster que viene en la cara inferior es para que esta sea una membrana que se pueda adherir completamente a sustratos de concreto. La instalación se realiza con un pegamento a base de poliuretano que se llama Flexocola 89. La instalación es muy similar a la que mencioné anteriormente. La diferencia es que aquí no es un sistema semiflotado, es un sistema completamente adherido al sustrato. Colocamos el pegamento, colocamos la membrana y aquí no va a haber fijaciones mecánicas, únicamente vamos a realizar las sueldas de los traslapes con las máquinas de calor tipo Leister. Y contamos con otro tipo de membranas, en este caso viene Flagona T. Estas son membranas para depósitos de agua. En el caso de Flagona T es una membrana sintética de PVC obtenida por coextrusión de color blanco para depósitos de agua potable. Puede contener agua dulce o salada y líquidos químicos de baja concentración. Esta es una membrana que no viene reforzada. Esto es porque requerimos una membrana homogénea dentro de los depósitos de agua para que cuando realicemos cortes y hagamos los traslapes, esta haya sido creada en un solo proceso y no haya filtraciones dentro del proceso como se haría en un flagón SR que tiene una membrana al centro y que al ser un corte, pues obviamente se nota la membrana y que al contacto con el agua, pues tendería como a introducir agua por la inmersión. Aunque aquí solo mencionamos Flagona T para depósitos de agua, contamos con diferentes tipos de membranas para depósitos de agua. Contamos con esta que es de grado atóxico, pero contamos también con membranas de grado de desperdicios biológicos, hidrocarburos, plantas de tratamiento, etcétera. Esto va a depender muchísimo del uso del depósito para poder determinar el sistema adecuado. Aquí viene un ejemplo de cómo se realiza la instalación. Aquí se requieren
fijaciones mecánicas en la parte superior del vaso de agua, así como en los vértices y cambios de dirección, y se realizan igual que en los sistemas de techo, sueldas de calor en los traslapes. Aquí requerimos estabilizar la superficie y en este caso la capa de compensación tiene que ser un textil de 500 gramos como mínimo por metro cuadrado. ¿Esto por qué? Porque sabemos que el asentamiento del suelo, así como la presión en el subsuelo, es mucho mayor que lo que tenemos en el movimiento estructural normal de un edificio en la cubierta. Entonces, este requiere una capa de compensación mucho más densa para lograr esa estabilidad en el sistema. También contamos con Flagón CCL, que también es una membrana de PVC homogénea, pero esta está indicada para depósitos de agua, canales, lagos y obras similares. Puede contener también agua dulce o salada y líquidos químicos a baja concentración. La diferencia entre Flagón AT y el Flagón CCL es que una tiene grado atóxico y la otra no. El Flagón CCL se utiliza mucho más para depósitos de agua de carácter ornamental, es decir, espejos de agua, lagos o obras que únicamente van a ser como de exhibición y no van a tener contacto ni con las personas ni con los alimentos que consumen. Aquí viene un ejemplo del sistema de instalación. Son solo ejemplos, existen diferentes sistemas y diferentes métodos de instalación. En este caso ven un lago en donde solo se requiere excavar alrededor de la superficie que vamos a impermeabilizar. Colocamos el textil, colocamos la membrana, realizamos las sueldas en traslapes y posterior a esto rellenamos de nuevo la excavación con la tierra, es decir, las trincheras, y vamos a tener un sistema completamente estanco, pero también se puede hacer por fijación mecánica. Hay casos donde únicamente requiere fijación mecánica en el perímetro. Todo va a depender muchísimo del tipo de depósito que vamos a impermeabilizar. Contamos con otros tipos de sistemas a base de membranas sintéticas de PVC. En este caso tenemos Flagón BSL, que es membrana sintética de PVC bicolor utilizada como capa de impermeabilización en obra civil y construcción, como túneles, galerías cavadas y enterradas, zanjas, obras enterradas, cubiertas de obras enterradas, estacionamientos subterráneos. En este caso, pues es un sistema que se coloca previo a la construcción, por ejemplo, de un túnel o previo a la construcción de un cimiento, porque son sistemas que requieren algunas preparaciones en donde justamente se prepara la superficie como preventivo para si existiese en el futuro algún problema, podamos tener alguna solución. Estas preparaciones consisten en unos tubos de inyección que ya quedan preparados para poder inyectar sistemas de cristalización y no tener que reparar o derrumbar un túnel o una cimentación para poder llegar a la solución. La membrana Flagón BCL es una lámina no armada obtenida por coextrusión, tiene una elevada resistencia a los ataques de microorganismos y a las raíces. Sus caras presentan dos colores distintos. En la cara superior es verde claro, cuyo grosor es inferior al 20% del grosor total. Forma la signal layer. La cara inferior, gris oscuro, es extremadamente resistente al punzonamiento y al ataque de las raíces. La membrana no es resistente a los rayos UV, a diferencia de las otras, y está disponible otra versión de la membrana denominada Flagón BCL 300, que tiene un geotextil de poliéster no tejido de 300 gramos por metro cuadrado, adherido a la parte inferior de la membrana, esto también con la función de poder adherirlo a algún tipo de superficie. Y aquí viene un isométrico, que es un ejemplo de cómo se podría instalar. Estabilizamos la superficie por medio de una capa de concreto lanzado simple. Colocamos un geotextil, igual que en los sistemas que van inmersos. Esto es para compensar las cargas estructurales. Y posterior a eso colocamos el flagón BSL con arandelas para este tipo de membranas. Son arandelas diferentes a las de las cubiertas. Tienen otras características para realizar el anclaje con el sustrato. Y finalmente, pues hacemos la construcción del túnel. Antes de continuar, perdón, solamente quisiera comentarles que si bien este webinar está enfocado en sistemas sintéticos, tanto PVC como TPO para techos, para cubiertas, les quisimos mostrar este tipo de sistemas que, como ya lo vimos, para contención de agua y demás, porque es importante recordar y mencionar que si bien siguen siendo membranas PVC, no son
como en muchos otros tipos de soluciones, no son las mismas membranas que debemos de utilizar para todo. Es importante siempre tener un estudio que, como ya bien saben, se pueden acercar sin ningún tema a nuestro departamento técnico y ellos nos pueden ayudar a encontrar la mejor solución para la parte de la edificación que quieren proteger e impermeabilizar. Sí, como bien comentaba mi compañera Rosa, en Soprema creemos que la parte de elegir una solución adecuada es fundamental para que la solución que estamos instalando funcione al 100%. Es por eso que les presentamos un panorama general de las membranas sintéticas que comercializamos en el mercado mexicano, para que ustedes conozcan un poco la gama de Flagón, que es la gama de membranas sintéticas de Soprema, en donde nosotros pues hemos realizado estudios, tenemos todas las pruebas para diferentes tipos de uso y de esta forma los apoyamos a elegir el material adecuado según el área de la edificación que vayamos a impermeabilizar. Aunque a la vista son muy parecidas, las membranas de PVC y TPO tienen algunas características que las hacen distintas. Hay instaladores que prefieren utilizar PVC, hay otros que prefieren utilizar TPO. La instalación y los detalles, la forma de instalar es exactamente la misma. Varía en la temperatura que requiere una membrana de la otra, así como la parte de la flexibilidad que tiene la membrana al movimiento. Físicamente, una membrana de PVC es mucho más suave y el TPO es mucho más rígido a la vista, pero al contrario de lo que se podría pensar, el TPO es mucho más fácil de hacer una suelda que en el caso del PVC, que es un poquito más difícil de manipular ya dentro de la obra. Ahora vamos a pasar a qué es el TPO. El TPO es poliolefina termoplástica. La poliolefina termoplástica está compuesta de polipropileno y copolímeros elásticos de etileno, como elastómeros de poliolefina junto con aditivos. El propileno le da la rigidez y estabilidad a la temperatura. Los elastómeros proporcionan flexibilidad y resistencia al impacto. Los aditivos mejoran el rendimiento de uso final y durabilidad de las membranas. En el caso de las membranas sintéticas de TPO, tenemos Flagón EPPR, que es una membrana sintética fabricada con poliolefina modificada con TPO. Es una membrana bicolor, es decir, tiene una capa que a la vista es negra y la otra es blanca. Esta es obtenida por coextrusión. Está reforzada con una malla de poliéster. La capa superior en color blanco se caracteriza por una muy alta resistencia a los rayos UV y la intemperie, mientras que la capa negra subyacente es resistente a la punción. Estos sistemas también son resistentes a la atracción del viento, a la intemperie, a los rayos UV, son flexibles a bajas temperaturas, tienen alta resistencia mecánica, alta resistencia a la punción y son adaptables a los movimientos estructurales. Una de las características es que tiene mejor resistencia al doblado en bajas temperaturas y mayor resistencia al desgarro que las membranas sintéticas de PVC. Está diseñado para ser utilizado en grandes techos expuestos con sistemas de fijación mecánica. En este caso vemos exactamente los mismos sistemas que presentamos para cubiertas, pero en este caso son con TPO. Aquí viene para una cubierta de concreto, aquí viene para una lámina metálica y aquí vienen las temperaturas de instalación. Recuerden que estas son temperaturas que fueron probadas en temperatura ideal, además en condiciones pues de laboratorio. Siempre es importante antes de la instalación hacer pruebas de temperatura con nuestros equipos. En el caso de las máquinas automatizadas, es importante únicamente verificar que la máquina esté bien calibrada y que el cambio de temperatura ambiental no haya sido abrupto, pero en el caso de las máquinas manuales para detalles, estas también tienen mucho que ver con el instalador, porque aquí va a influir tanto la temperatura del equipo como la velocidad que tenga el instalador para realizar estos detalles. Entonces, estas tablas son únicamente indicativas. Aquí nos dice que para la instalación de PVC con una máquina manual que es de Leicester, que se llama TRIAC, necesitamos 400 grados centígrados aproximadamente.
con una boquilla de 20 milímetros y para una boquilla de 40 a 500 grados centígrados. En el caso del TPO la temperatura es menor porque, como les decía, pues el TPO tiene características distintas, pero en obra es mucho más estable para la instalación. Entonces tenemos que para una boquilla de 20 milímetros en una máquina manual TRIAC es de 300 grados centígrados y para una boquilla de 40, 350 grados centígrados, perdón. Y en el caso de las máquinas automáticas, en este caso es una Verimat V2, también de Leicester, para el PVC 450 grados centígrados y para el TPO 300 grados centígrados, pero también las temperaturas, como les comentaba, pueden variar. Esto también depende del estado en el que tengamos nuestros equipos, así como las condiciones climatológicas para determinar una temperatura adecuada. Es por eso que se recomienda realizar pruebas de temperatura antes de comenzar la jornada de instalación. Sí, y es importante también recordar que estas temperaturas hacen referencia a la temperatura de la máquina. También es importante siempre verificar la temperatura a la que está la membrana y, como ya lo mencionó mi compañera Adilene, pues la temperatura ambiente que tenemos. No es lo mismo, ustedes lo saben perfectamente, instalar por la mañana cuando estamos a 10 grados centígrados que instalar por la tarde cuando tenemos hasta 40 grados, ¿no? Es importante siempre tener en cuenta todos estos factores. Y bueno, aprovecho para hacer el anuncio. Acérquense a sus representantes comerciales. Estamos organizando 2 cursos prácticos de instalación de membranas sintéticas, uno en Monterrey y otro en Ciudad de México. Es importante que se comuniquen con ellos. Si aún no tienen un ejecutivo comercial, pueden mandar un correo a info@suprema.com y con gusto les asignamos uno para que puedan inscribirse a estos cursos que van a ser prácticos para que aprendan como en vivo la instalación. Además de esto, les comentaba que en YouTube vamos a tener disponibles algunos cursos que realizamos en conjunto con CESLA, que es una escuela de suelda termoplástica, en donde todo el equipo comercial y técnico de Suprema participó justamente para la parte de la certificación como instaladores. Está súper padre para que conozcan todos los pormenores de cómo se calibra una máquina, cuáles son las temperaturas adecuadas, cuáles son los factores que intervienen para lograr una suelda adecuada. Pero esto el contenido lo va a estar publicando mi compañera Rosa durante el transcurso de este mes, pero también es importante que se comuniquen con sus ejecutivos comerciales para la inscripción a los cursos presenciales de instalación de membranas sintéticas. Aún no tenemos bien las fechas definidas. En cuanto las tengamos, se las haremos llegar. Sí, totalmente. Em, bueno, como ya les comentó, pues vamos a tener todo este movimiento. Ya les había dicho también mi compañera, inscríbanse a nuestras redes sociales, a nuestro newsletter. La inscripción la pueden encontrar en nuestro sitio web. Si no lo encuentran, también sin ningún problema les podemos hacer llegar el formulario de inscripción, pero espero que ya la mayoría esté inscrito. También se pueden enterar a través de todos estos temas y seminarios y demás cursos que tenemos. Aprovéchenlos, todos nuestros servicios son totalmente gratuitos y pues ya lo saben, estamos siempre para ayudarles. Y ahora sí vamos a continuar con el tema de las preguntas. Veo que nos han escrito, no sé si la quieras leer o... Sí, Emilio nos comenta que si los talatos utilizados como plastificantes para flexibilizar las membranas sintéticas de PVC son tóxicos para la reproducción humana, las membranas de Suprema cumplen con los requisitos del reglamento REACH. No son tóxicos, como en todos los PVC. Sabemos que cuando hacemos una suelda, lo que hacemos pues es calentar cloro Plástico. y plástico. Entonces lo que se forma es el humo que sale, sí es un ácido. Por eso se recomienda siempre utilizar el equipo adecuado de protección, es decir, una mascarilla. En el caso de techos expuestos, grandes techos, como mencionábamos, no tienen ningún inconveniente, ya que el humo que despide una membrana sintética de PVC de nosotros y de cualquier fabricante es mínimo. Sin embargo, en espacios cerrados sí se recomienda, como en otros sistemas, el no exponer al personal más de 2 horas a la inhalación directa del humo.
Y esto es por un tema de normatividad. En todos los sistemas donde influye calor en sistemas cerrados, debemos de tener lapsos controlados de tiempo para que las personas realicen instalación y darles un respiro afuera de la inmersión. Esto ocurre en cisternas, sobre todo, que son espacios cerrados en el subsuelo. Y las membranas de Soprema cumplen con los requisitos del reglamento REACH, sí cumplen y cumplen con normatividades europeas, según la CE, tanto en materia de salud como en materia de instalación. Perfecto. Además, si bien, como comentamos, las membranas que también tenemos algunas para contención de agua, como la AT, pues son membranas que si bien son de PVC, son membranas atóxicas que están diseñadas especialmente para contener agua que esté en contacto directo con el humano o que sea para nuestro consumo. Entonces, pues es importante recordar esto. Además, también les recuerdo, y está próxima a subirse al canal de YouTube, nos encuentran como Soprema México. En el webinar pasado, hablamos un poco de las soluciones sustentables que tenemos en Soprema e hicimos un comentario acerca de que si bien, y esto es real, si bien en este sector, en el de la construcción, en el de la impermeabilización, siempre hay una ligera huella que se deja, tanto en la fabricación, transportación, instalación, etcétera, de cualquier sistema, no solo el nuestro, sino el de cualquier fabricante. Es importante, pues, verificar todos estos pasos que se llevan a la creación de estos materiales, qué van a hacer por nuestro futuro, qué están haciendo ya para la mejora de nuestra vida y de la sociedad, del medio ambiente en general. Y muchos de nuestros sistemas, incluidos nuestros sistemas sintéticos, cumplen con estos factores. No sé si tengan alguna otra pregunta. Si no, ya saben, siempre me pongo creativa y les puedo comentar algo. O si tú nos quieres comentar algo importante. No, también si tienen algún tema que les parece interesante que pudiéramos tratar en futuros webinars, también es importante conocer su opinión porque estos webinars son para ustedes, trabajamos con ustedes y para ustedes. Recuerden que el próximo webinar vamos a ver la plataforma de RoofNAP para explicarles cómo se realiza el cálculo de fijaciones según FM y ustedes vayan como conociendo cada uno de los parámetros desde los cuales nosotros vamos ayudando con esta parte de la especificación para un techo, sobre todo en centros logísticos, que es donde se acostumbra utilizar en grandes techos sistemas sintéticos de PVC y TPO. Esta parte va a ser muy interesante, pero recuerden que no tienen que saberlo todo. Si ustedes tienen algún proyecto en el que tengan alguna duda, solo necesitan comunicarse con nosotros y nosotros les ayudamos con toda la parte de los cálculos, la cuantificación de materiales y los detalles específicos para su obra. Todos los servicios del departamento técnico son completamente gratuitos y tenemos servicio y atención personalizada en donde nos dedicamos como en cada obra de manera específica para que ustedes tengan un proyecto bien definido y intentamos ayudarlos con esta parte técnica que les facilita un poco el trabajo. Bueno, tenemos una pregunta, pero la voy a dejar para un poquito después. Antes quiero, y creo que tú me vas a dar también la razón. Con este webinar no queremos decir que una membrana PVC o una TPO sea mejor que la otra. Simplemente tienen características, perdón, distintas y como también ya lo habías mencionado, depende mucho del requerimiento de la obra y del instalador en sí, de su preferencia. Ambas son membranas y sistemas muy buenos, ambos son impermeabilizantes, cumplen su función y simplemente una está mucho más utilizada o aprobada en América, en territorio americano, y otra se utiliza mucho más en territorio europeo. Sí, es mucho más algo de especificación técnica. En México solemos seguir muchísimo los sistemas de Estados Unidos y en Estados Unidos están mucho más familiarizados con la instalación de TPO. En cambio, en Europa el uso de PVC es mucho más común y ellos lo consideran mucho más eficiente. Entonces es únicamente la parte de especificación técnica del proyecto.
Pero si ustedes no tienen una especificación técnica y quieren que les ayudemos en una, nosotros podemos ayudarles con esta parte del análisis, en donde analizamos el uso del edificio y las condiciones de la zona donde va a ser construida, así como los requerimientos en materia de salud y construcción vigentes para determinar el sistema más adecuado para su construcción. Perfecto. Estaba como pensando, perdón, me quedé pensando en otra cosa. Ya me acordé. Justo esta es una de las ventajas que Soprema tiene al ser una empresa internacional. Como yo les mencionaba, venimos de Francia, sí, por lo tanto tenemos normativas y cumplimos justo con estas normativas y certificaciones europeas, pero al estar nuestra oficina o a quien respondemos directamente en territorio americano, también contamos con membranas que cumplen con estas certificaciones, ¿no? Entonces, ya se los dijo mi compañera, acérquense a nosotros, los podemos ayudar en cualquier momento, sobre todo el área técnica y comercial, su ejecutivo, y pues para eso estamos. Ahora sí, la pregunta de Luis Hugo Piña Martínez dice, ¿cuándo sería el curso en Ciudad de México, el curso presencial? Aún no hemos determinado la fecha del curso práctico presencial. Estamos analizando justamente esta parte con los ejecutivos comerciales para determinar cuántas personas serían, porque no queremos que sea un curso masivo, sino más bien un poquito grupos más pequeños para que tengan el acceso a utilizar las máquinas y realizar sus pruebas ahí en sitio. Entonces, si quieres mandarle tus datos a tu ejecutivo comercial si ya tienes uno, o si quieres dejarnos tu correo en el chat si aún no tienes ejecutivo comercial, en cuanto nosotros tengamos la fecha, se las haremos saber a través de ellos. Y también a través de el newsletter. Les haremos llegar un correo a cada uno de los integrantes de este curso. Seguramente si tenemos pues gran audiencia, será dividido para que puedan tener el apoyo y pues la atención necesaria de parte de nuestro departamento técnico y pues poderlos atender de la mejor manera como siempre hemos tratado de hacerlo. Estamos viendo que alguien nos está visitando, solamente quería saludarlos, vino directamente desde Francia a ver cómo estamos trabajando. Esperemos que lo estemos haciendo bien, que ustedes lo disfruten y pues aquí está nuestro Charlie. Muchas gracias, Charlie. Todo bien. Bueno, nos pregunta David García, es que más bien nos comenta que será de mucho apoyo la invitación por correo electrónico. Claro que sí, ya de todos ustedes que están participando en el seminario del día de hoy, tenemos sus correos, es por eso que estamos pidiendo que se registren para poder acceder. No solamente es para acceder a este tipo de webinars, sino pues justo para poderles brindar la información que nos soliciten. De todas formas, si tienen correos extras o quieren recibir la información en otro lado, háganoslo saber y se las hacemos llegar sin ningún tema. Y bueno, pues nos vemos en el próximo webinar. Gracias a todos por su presencia, por siempre estar con nosotros. Recuerden que no seguiríamos haciendo webinars si ustedes no asistieran a estos, a los mismos. Y recuerden que el próximo va a ser muy interesante porque vamos a empezar con el cálculo de fijaciones para finalmente llegar a la parte práctica de la instalación de sistemas sintéticos. Pues muchas gracias a todos y recuerden que estamos siempre para trabajar con ustedes porque para Soprema, pues su proyecto es nuestro proyecto y queremos siempre estar a su lado en todos sus proyectos. Muchas gracias. Esperen la invitación para el próximo webinar. Como pues ya creo que no tengo nada más que decir. No sé, Charlie, si quieras despedirte de nuestros invitados. Esperemos verlos pronto. Hasta pronto. Buenas tardes a todos, buenas noches. Gracias siempre por la retroalimentación. Como bien saben, trabajamos para ustedes y por ustedes y pues nos vemos para la próxima.